Bueno, buen día, gracias por la invitación, felicitaciones Fernando y equipo, y bueno, también a la gente de Foro País les agradezco mucho que nos hayan permitido trabajar y los felicito por el video, la verdad que muy impactante. Creo que la política de industrialización de la producción primaria de Argentina tiene que ser uno de los nortes y bueno, hay que trabajar fuerte para que esa política sea persistente en el tiempo. Los agarro tal vez ya medio cansados después de 2 exposiciones, así que bueno, espero que sea más o menos ágil la mía como para que no se duerman. Quería arrancar con una frase que el otro día me mandaron y que aunque no tiene mucho que ver con el biodiesel, me parece que sí tiene que ver con los temas que estamos charlando y que fue dicha hace muy poquitito por un ex ministro de Trabajo de España. Y es la siguiente. Dijo, primero fue la agricultura, después todo lo demás. Pasaron 10.000 años y a pesar de nuestro espectacular desarrollo tecnológico, de la inteligencia artificial, de las sondas a Marte y de la revolución informática, seguimos dependiendo de la agricultura para vivir. Con lo cual creo que Argentina ahí tiene un rol clave, como ya se vio en todas las presentaciones. Vamos al biodiesel. Y yo quería arrancar con un breve repaso de muchos temas que ya se trataron. En primer lugar, la oportunidad para la Argentina y los 4 drivers que ya fueron mencionados, que traccionan el aumento de la demanda de los productos que hacemos acá en este país, el aumento de la población, mayor clase media, por lo tanto un cambio cultural y dietético que hace que la gente coma más carne, es rica, es más cara, pero tienen plata, así que lo pueden hacer. Y paralelamente el aumento de los biocombustibles, traccionados principalmente por una cuestión ambiental, digamos, el mundo que va tomando cada vez más conciencia de la necesidad de cuidar el planeta, y además por alguna amenaza de los hidrocarburos son un combustible fósil que se van a acabar y el mundo tiene que ver cómo continúa la historia cuando se acabe el petróleo. Ya también hablamos del tema de la fuente de proteína y cómo la mayor demanda de carne ha ido traccionando al producto agrícola que más proteína produce, ¿no? Más proteína vegetal, que es la soja. Acá los principales productores, ya lo mencionó Rodolfo, y el peso de la Argentina en este mundo de la soja, ¿no? Somos el tercer productor con un volumen importante. Y ahora yendo ya concretamente al crecimiento de la producción en Argentina, también ya lo vimos hace un ratito, y este número ayer alguien lo había mencionado, ¿no? El aporte de la cadena de la soja a la economía nacional. La cadena de la soja es la cadena más importante económica del país y en varios aspectos. Representa algo así como el 6% del PBI, más del 25% de las exportaciones y un porcentaje importantísimo en la recaudación. Pero además, como creo que también mencionó Rodolfo, cientos de miles de empleos directos e indirectos. Esto recién también lo comentaba Alberto, el ranking y el posicionamiento de Argentina en el mundo de la soja es de primera línea y el crecimiento en los últimos años en la producción de biodiesel. La industria de biodiesel es una industria relativamente nueva, pero es el último eslabón en la cadena de la soja, el último porque es el más nuevo, digamos, es la industria más reciente en donde se ha profundizado esta buena política de agregar valor y trabajo argentino a nuestras exportaciones y tratar de cada vez más vender productos terminados hacia el mundo. ¿Qué es el biodiesel? Esto ya lo explicaron, que es un poquitito lo que es la industrialización de la soja y cuáles son los subproductos. Hay acá un evento que quiero destacar, que es el mundo requiere cada vez más alimentos, más proteína. La soja es proteína, el 72% de la soja se transforma en harina vegetal.
Y básicamente esa harina vegetal ha sido la que ha traccionado en los últimos años el precio, porque el mundo cada vez quiere más carne y eso requiere más proteína vegetal. Pero el mundo del aceite, en cambio, ha tenido una demanda mucho más estable. O sea, nadie le pone más aceite a la ensalada porque el precio sea menor o mayor. El consumo es relativamente estable. Pero justamente como creció muchísimo la producción, como veíamos en un cuadro anterior, de soja, cada vez tenemos más aceite. Digamos, al mundo le sobra aceite. Y eso es un problema para los industriales, porque ese aceite lo tenemos que ir vendiendo y no tenemos demasiados mercados. Y justamente como comentaba Alberto, nuestro principal mercado durante mucho tiempo fue China, pero en el año 2010 hubo un problema grave con China, y es que China decidió unilateralmente dejarnos de comprar aceite por una serie de situaciones diversas, y nos quedamos con un remanente de aceite enorme que era muy difícil colocar. Por suerte, bueno, la mano invisible del mercado siempre se acomoda y apareció la India, ¿no? La India era un gran comprador de aceite, principalmente de palma, que era un aceite más barato. Entonces, la Argentina tuvo que acomodar los precios de su aceite a los precios más bajos de otros aceites de menor calidad para entrar en el mercado de la India y poder colocar sus excedentes. Con lo cual eso tuvo un efecto en los precios muy importante y muy significativo, que en definitiva pegó en el precio de la soja, ¿no? Con lo cual la salida del mercado de aceites de China nos generó un problema muy grave. Tuvimos que ir a vender a la India. Entonces, una de las cosas que se plantearon en ese momento es ¿qué podemos hacer con todo este aceite que nos sobra? Y una de las soluciones, obviamente, fue, bueno, transformemos ese aceite en otro producto distinto y accedamos a otro mercado que en ese momento tenía muy buenos precios, que es el mercado de la energía. Volvamos a los orígenes, porque los primeros motores diésel funcionaban con aceite, digamos, con biodiesel, y transformemos ese excedente de aceite en energía y vendámosla al mundo. Con lo cual se empezaron a generar inversiones a partir del año 2007, pero incipientemente desde ese momento, y hoy la Argentina tiene una capacidad de producir más de 4 millones de biodiesel, que es un poquito menos del 50% de nuestra producción de aceite. Esto implicó inversiones por unos 1.500 millones de dólares y implicó mano de obra directa e indirecta para más o menos 6.000 empleados. Con lo cual, en este proceso estratégico de seguir agregando valor. Ahora, ¿para qué se usa el biodiesel? Básicamente, cuando nosotros cargamos gasoil, los que tienen autogasolero están utilizando un corte de aproximadamente el 10% de biodiesel, que se mezcla con el gasoil y es un sustituto. Nosotros en la Cámara hemos hecho ya pruebas en motores, en un taller de Oreste Berta, durante 100.000 kilómetros funcionando con una mezcla de 20% sin inconveniente, con lo cual ese corte podría subir sin demasiados problemas a un 20%. En los motores más grandes la capacidad de corte es aún mayor, digamos, incluso hay motores que pueden funcionar con el 100% de biodiesel sin mayores problemas. Y esto es un poco la historia del crecimiento de la producción, pero acá yo me voy a referir a uno de nuestros primeros problemas que surgió hace un par de años, que fue las restricciones de nuestro principal mercado, que era la Unión Europea. Cuando nosotros decidimos empezar a transformar aceite en energía y vender ese biodiesel, nuestro principal norte era Europa, porque Europa tenía un corte obligatorio, era un mercado en donde la Argentina veía una oportunidad enorme, con lo cual el 80% o el 90% de nuestras exportaciones de los primeros años fueron hacia Europa. Ahora, a partir del año 2011, la industria europea obviamente se sintió herida por una competencia eficiente de la Argentina, de la industria argentina, y a partir de ese momento empezó a presionar al gobierno europeo para iniciar algún proceso
de restricción a las importaciones de nuestro biodiesel. Finalmente, esta situación culminó en el año 2012, después de una larga investigación, en una imposición de una serie de aranceles por un supuesto dumping que claramente no existe, pero que las autoridades europeas definieron que sí existía, y eso nos invalidó la entrada a ese mercado. Con lo cual, en el año 2012 nos encontramos con un primer problema grave, que fue ¿a dónde vamos a mandar el biodiesel cuando nuestro principal mercado nos cierra? Pero bueno, como somos optimistas, como decía Churchill, un optimista ve una oportunidad ante cada problema, en cambio un pesimista ve un problema en cada oportunidad. Nosotros ahí dijimos, bueno, tenemos que buscar otras opciones, otros mercados, y digamos, la salida fue entrar al mercado discrecional a competir contra el gasoil, digamos, transformar parte de nuestras exportaciones hacia otros destinos que utilizaban el biodiesel, mezclándolo con el gasoil y exportándolo, digamos, y consumiéndolo directamente en los motores. De todos modos, claramente el impacto del arancel en Europa significó que las exportaciones quedaron estancadas y que hoy tenemos digamos, en el año 2014 tuvimos una capacidad ociosa del 42%. Esto para la industria fue un golpe duro, porque tuvimos una pérdida de exportaciones del orden de los 2.500 millones de dólares en estos últimos 2 años. Es decir, teníamos una industria con una capacidad de exportaciones para 4 millones y solamente podíamos exportar algo en torno a los 2 millones. Ahora, ¿por qué consideramos que es estratégico el biodiesel? Y acá vuelvo un poquitito hacia atrás, cuando charlábamos Argentina con un enorme excedente de aceite y con un mercado con poca elasticidad a la oferta, digamos, más oferta de aceite solo destruye los precios porque la demanda es una constante. Cuando aparece el biodiesel, como les comentaba, logramos sacar un poco de esa excesiva oferta de aceite y transformarla en energía. Y en este gráfico podemos ver las barras azules en donde están las exportaciones mensuales de biodiesel y la línea roja son las primas del aceite de soja contra Chicago. Y como pueden ver, cuando Argentina exporta volúmenes altos de biodiesel, obviamente tiene menos aceite que colocar en el mundo y eso hace que el aceite tiene un valor alto. Ahora, cuando aparecen los problemas, y acá el primero fue el inicio de la investigación de la Unión Europea, es decir, una restricción importante a nuestras exportaciones de biodiesel, obviamente las exportaciones de biodiesel bajaron a prácticamente la mitad y ustedes pueden ver ahí el efecto que tuvo eso en los precios del aceite, de las primas del aceite. La línea roja cayó casi $200, es decir, el aceite nuestro bajó su precio en $200. Ahora, apareció una oportunidad que fue una crisis en Siria que aumentó el precio del gasoil, con lo cual de vuelta, digamos, si bien no podíamos entrar en Europa, sí éramos competitivos contra el gasoil y podíamos, digamos, entregar parte de nuestro producto a esa demanda discrecional que les comentaba y eso permitió que volvieron a subir en el año 2013, a mediados del año 2013, nuestras exportaciones de biodiesel y las primas de aceite, digamos, volvimos a valorizar nuestro principal producto de exportación, que es el complejo de la soja. Esa situación, digamos, se fue revirtiendo y además hubo un aumento de las retenciones, que nos quitó ese diferencial que mencionaba Alberto y que nos quitó competitividad nuevamente, pero el año pasado el Gobierno entendió esta situación y entendió la importancia de darle valor a nuestra producción de aceite vía biodiesel, con lo cual bajó las retenciones de biodiesel y eso nos permitió nuevamente entrar en el terreno positivo, entrar en exportaciones grandes de biodiesel con récord en algunos meses, como pueden ver, el año pasado
de vuelta con el mercado discrecional, pero esta situación lamentablemente ahora se nos está complicando y después vamos a ver un gráfico. ¿Y por qué se complica? Porque ahora se nos cayó el precio del petróleo, con lo cual nos quedamos sin Europa, pero además nos quedamos sin el mercado discrecional, porque el gasoil, el petróleo y el gasoil es tan barato que es muy difícil lograr colocar nuestro biodiesel, con lo cual, bueno, nuevamente estamos en una situación de crisis en donde, como pueden ver, las exportaciones en los primeros 3 meses del año fueron el mínimo histórico prácticamente y me parece que esta perspectiva para los próximos meses no es muy alentadora. Bueno, acá la mención de justamente esta política de Estado de tratar de trabajar en las retenciones que permitió que podamos aumentar y reactivar nuestras exportaciones. Acá una mención al mercado doméstico. Como todos saben, la Argentina es un país deficitario en energía y ese déficit ha ido creciendo en los últimos años, con lo cual una de las evidentes conclusiones es decir, bueno, tenemos un producto nacional sustentable que podemos utilizar como sustituto de estas importaciones, con lo cual utilicemos en forma creciente biodiesel nacional para reemplazar parte de esta sangría de divisas para traer diésel importado y un poco imitar la matriz brasilera. Yo el otro día pensaba tanto Brasil con el etanol de caña de azúcar como Estados Unidos con el etanol de maíz, un poco la estrategia que utilizó fue darse cuenta que tenía un producto al cual era interesante darle valor, un producto local, y de la mano de una política de Estado incrementando el consumo de etanol en ambos países, lograron el efecto de mejorar su matriz energética y de paso generar, bueno, un buen negocio para sus propios productores. Acá podemos ver que la matriz energética de Argentina es súper dependiente de petróleo y de gas, con lo cual creo que parte del desafío es ir virando hacia una matriz que incluya más los recursos renovables. Este es un gráfico que me pareció interesante mostrarles rápidamente, que es cuál es la perspectiva hacia adelante. Como charlamos al principio, hasta hoy el mundo súper dependiente de petróleo y del carbón, pero vemos que hacia adelante los recursos, la energía renovable tiene un peso cada vez mayor y ahí, bueno, creo que es una de las oportunidades que tenemos desde esta industria. Acá el gráfico de lo que les comentaba recién. Fíjense cómo esta es la relación gasoil contra aceite. Hasta junio, julio del año pasado estábamos en el mejor de los mundos porque teníamos un gasoil que tenía un buen precio y eso nos permitía ser hipercompetitivos contra nuestro biodiesel. Pero con el derrumbe del gasoil, ese spread, esa relación entre gasoil y aceite se derrumbó. Y obviamente a estos precios, como les mostraba antes, es muy difícil competir contra el gasoil y poder venderle biodiesel. Vamos terminando las conclusiones. En primer lugar, y también lo mencionaba Alberto, en la medida en que agregamos más productos, diversificamos nuestra matriz de exportación y además le quitamos volatilidad a los precios. O sea, cada vez que somos menos dependientes de los commodities, obviamente tenemos menos volatilidad en nuestros productos de exportación y eso nos quita algún riesgo con los vaivenes de los mercados internacionales. La obvia conclusión de tratar de agregar valor y cada vez más valor a nuestra principal fortaleza, que es la cadena agrícola. Y, bueno, el corte interno, como tratamos de maximizar el uso de nuestra propia producción nacional y energía, que en definitiva es energía solar, ¿no? Porque con el proceso de la fotosíntesis no es más que estar utilizando la energía solar para nuestros motores.
Bueno, eso es todo, les agradezco mucho y bueno, cualquier duda, las haremos.